Bueno, entramos en terreno personal, en terreno de amoríos, en el que Lola Flores siempre se ha dicho que era una gata salvaje. Pero ahora veremos cómo contrasta esto con sus pensamientos antiguos, carcas y machistas. Me gustaría que pusierais en comentarios qué os parece todo esto, porque realmente es muy fuerte. Todo lo que vais a ver ahora. ¿Tú sabes lo que más me ha gustado muchas veces? No, ¿qué es? Cuando he salido por la calle de compra y una albañica está en un andamio, me ha dicho, ole las morenas guapas. Oye, me ha dado una alegría porque he dicho, este no sabe que soy Lola. Me lo ha dicho porque le he gustado como mujer. Y eso, para una mujer femenina, pues, es encantador, ¿no? Me ha gustado mucho. Viendo estos vídeos me da cuenta como muchas cosas que vemos, ¿no? De cine y de canciones, ¿no? Imagínate las canciones que se hacían antes de Hombres G, de Mecano. Bueno, eran muy fuertes y ahora las podemos analizar. Pero me gustaría que alguien que sea feminista, ¿cómo catalogarías, cómo juzgarías o cómo defenderías estas frases que dice Lola Flores? Porque realmente ahora, en este bloque, ella demuestra que es muy machista. Siempre de satisfacción es, por ejemplo, cuando he salido a la calle y a lo mejor un albañil que ha estado pintando una fachada me ha echado un piropo y me ha dicho, vaya morena. Eso me ha sabido a gloria, porque he dicho, me ha dado el piropo por mujer, sin saber el nombre, sin saber quién soy. Bueno, a ver, lo de los piropos también es muy relativo. La gente muy feminista, muy radical, no lo contempla, ¿no? Que un piropo... Yo contemplo de los dos bandos, que haya piropos por ambos lados. Al final, decir cosas bonitas a la gente, al final le alegras el día, ¿no? Yo a veces, incluso en la moto, a veces que he visto a gente que está como triste, le suelta un piropo, le he dicho guapa o le he dicho cualquier cosa. Pero no por ofenderla ni por que se sienta mal, sino porque sé que hay gente que se le dibuja una sonrisa. Algo bonito, algo que pueda llegar a gustar, ¿no? Yo me tiro por el suelo por un hombre que yo haya estado enamorada. Eso no me importa. Lo que sea, ¿comprendes? Me tengo que meter por el cristal y me meto por el cristal. Y tengo que pasar un puente sabiendo lo que me va a pasar y lo paso. Pero también es verdad que es que era la época. Antes había mucho machismo, incluso las mujeres eran muy machistas. Pero bueno, es la época que le tocó vivir. Me gustaría que pusierais algún comentario de lo que pensáis. Si la juzgáis o la entendéis. Este look así de recién follada que tenía así con los pelos. Al final, dentro de todo ese machismo, también era una persona muy liberal. ¿Tú qué le aconsejarías a los que ahora se van a la cama y hacen el amor? Cuando yo era soltera y todas esas cosas y me gustaba uno, la que enamoraba era yo. Porque con dos miraditas así que le echaba, me quedaba mirando los fijos así, hacía el otro así, y ya no sabía para dónde mirar, ¿comprendes? La miradita con el brillo de los ojos, ¿eh? Hija mío, que disfruten, pero que vayan de corazón y de verdad, porque si van de verdad es lo más bonito del mundo. Resulta que ahora está escribiendo sus memorias que se ha acostado usted con 80 tíos, o sea que ahora debe estar llorando con la familia. No, has leído muy mal, corazón. No, sí, ha tenido un montón de amores. No. Pero para que veas, le llama a otra mujer y le dice que le da a entender que es una fresca, ¿no? Por estar con muchos hombres. Al final es que entre las propias mujeres se hundían, al final. Julio Iglesias no lo veían mal, ¿no? Que Julio Iglesias fuera un mujeriego. Su hijo Enrique finalmente ha seguido de alguna manera sus pasos en cuanto a la vida amorosa se refiere. ¿Usted cree, o bueno, en cuanto al matrimonio? No, ni hablar, ¿qué me ha seguido mis pasos? Yo he sido un campeón para eso, no me digas, no. Perdón, corrijo, ya le estoy quitando su lugar. No, mi hijo canta mejor que yo, pero de novia nada, no. Ignorancia y es lo que se vivía en esa época. No, corazón mío, ha leído muy mal. Sí, he leído. Ha leído muy mal, si precisamente tengo unos señores y señoras que me dicen, déjame que le explique esto, que me dicen que si estoy inventándome estos romances, y que por qué no lo he contado cuando conté mi vida. Y yo precisamente en mi vida conté los hombres que yo amé, que fueron, como todo el mundo sabe, Caracol, Biosca, Coque y cuatro, porque llevo 40 años de ser una mujer y un artista. Y precisamente lo que estoy contando, creo que no lo ha leído, porque con Gary Cooper no tuve nada que ver, con el señor Onassi no tuve nada que ver, con el señor Chevalier que me queda no tuve nada que ver. Porque ella no quiso, que conste. Solamente tuve 2 rocecillos de pocos días con Ricardo Montalbán y todavía me falta Carlos Tonto. O sea que de 10 capítulos solamente hay 2 hombres con los que tuve que ver. Y en 40 años de una mujer he contado los hombres que amé y los que quisieron amarme. Pero son 40 años de mi vida. A lo mejor a usted le hubiese encantado hacer esa vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores. Total.
puedo remediar y me voy a condenar porque a mí me gustan los hombres. Y a mí. Pues a mí no me quita ningún hombre lo que yo no quiero dar. Entre gente que se miran a los ojos y es tan bonito y con la mirada nada más están diciendo que se adoran, pues qué hermoso es. El amor es lo que mueve la vida. ¡Ay! ¡Ay, los hombres para engañarlo! ¡Ay, los hombres para acariciarlo! ¿Y cuál es el mejor piropo que tú puedes echarle a un hombre? ¿Qué es lo primero que mira de un hombre? Que yo para los hombres siento muy especial. De un hombre que sea eso, un hombre. A mí me gusta la belleza mucho, Rafael. A la belleza, ¿eh? Me gusta mucho la belleza. El hombre, hombre, ¿no? El hombre, hombre, El sí. hombre, hombre. Me gustan los ojos importantes. Es que esto del hombre, hombre, el hombre, hombre, ¿quién es el hombre, hombre? Que sea de verdad y que sea muy macho, Rafael. Pero tierno también. ¿Qué hace el hombre, hombre? A ver. O con los catalanes, que tú eres catalán. A mí me dicen, tú eres catalán, pero ¿qué es ser catalán? Hombre, hombre. Yo solamente Sí. tamboso, Sí. solo macho. Humilde. Eso también es algo que no se lo compro, ¿eh? Porque eres hombre, mujer y punto, ya está. Ni más hombre que otros, ni menos hombre. Ni más gay, ni menos gay. Ni más catalán, ni menos catalán. Eres como tú te sientas. Yo me siento hombre, me siento catalán, me siento español, y me siento europeo, y me siento del mundo. ¿Y de una mujer? La lealtad. O sea, de un hombre admira que tiene que ser un hombre. Y de una mujer, no que sea una mujer, sino que sea leal al hombre. Toma ya, Toma ya, muy fuerte. Que el beso es una de las cosas más maravillosas del mundo. La española cuando besa es que besa de verdad y a ninguno le interesa besar por frivolidad. Porque yo beso a mi nieta y me dice mi hijo mismo, mamá, no la beses en la boca. Digo, es que si no le beso la boquita así, no me sabe. El beso en España. El beso es muy importante y según los médicos dice que te da una juventud tremenda cuando besas de verdad. Se da así, se quiere, con él no se engaña. Cuando dice que cuando besas de verdad a un hijo, a tu amor, a una madre, a un padre, lo que sea, un amigo, que lo besas de verdad. ¿Me puede usted besar en la mano? ¿Me puede dar un beso de mano? Dice que las hormonas suben de una manera que te da juventud, que te se mueve mucho la sangre. Así me besará cuando quiera. ¿Tú no has leído eso? Ajá. Sí, sí, es verdad. O debe ser. Pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. En una sociedad moralista, pacata, ella no escondía su libertad sexual, sus pasiones, sus amoríos, y sin embargo todo el mundo la respetaba y rompió, hizo un hueco, como tú has dicho antes, en esa moral inmoral tantas veces, ¿no? Este me pone nerviosa, este me tiene aburrida, aquel me pone celosa. Conmigo algunos me dejaron, que yo me quería casar y me dejaban, pero entonces no hubiese llegado a hacerlo las flores si me hubiese casado antes. Me casé en el momento justo con la persona que me tenía que casar, con el que me podía tocar la guitarra. Pues mira, mi marido es el rey de mi casa. Le doy el sitio a mi marido, sobre todas las cosas, porque soy una mujer que sé ser femenina. No vaya a creer que es regenteo. Cuando hay que hacer algo en mi casa, el primero es mi marido. Y el primer plato de comida en la mesa es para él. Primer plato para él y segundo para el mito. Y tú, loquita perdida. Y todas las cosas se le preguntan a él. Y además es una gran persona, una persona muy buena que me lo ha demostrado a carta abierta, que es una gran persona. Hay una comprensión muy grande entre él y yo lo quiero muchísimo, mucho. Claro, pero que sea una buena persona no quiere decir que sea el que mande. Nadie manda sobre nadie. Las dos personas tienen que ser buenas, ¿no? Él cuando llega a las 7 de la mañana despierta a la Lola y cumple. Bueno, es un señor, en toda la extensión de la palabra, es un hombre entero. Lo ha sido siempre, como no. Aquí viene lo fuerte, ¿eh? Aquí viene lo fuerte. O sea, esto es muy fuerte. Yo lo que no entiendo, como hoy día no lo han puesto en algún lado, porque es que yo es que me quedé loco. No conmigo, puede cumplir con cualquiera.
¿Eso qué significa? ¿Que tú le das libertad a él? No, pero que puede hacerlo. Puede hacerlo por su parte sin que yo me entere. No me lo cuente vecina, que no me quiero enterar. O sea que hay que tener en mente que tu marido te pone los cuernos y se va con otras. Pero no lo quieres saber para no sufrir. Pero lo admites porque sabes qué es lo que hay. Bueno, tela. A mí me cuesta creer también que Lola Flores, con el temperamento que tenía, yo pienso que ella también haría de las suyas. Seguramente. A mí lo que me transmite el matrimonio es que se querían de verdad, ¿no? Igualmente. Pero sí que es verdad que estos temas son un poco peliagudos, ¿no? Y en aquella época, hablarlos así abiertamente... He sido muy celosa. Y lo sigo siendo un poquito, pero como también se varía mucho de carácter y se varía de pensamiento con la vida, con los hijos y con los problemas, he sido muy celosa. Muchísimo. Ella, desde luego, tiene lo que tiene que tener una persona porque habla de todo. O sea, ha hablado siempre de todo. Yo creo que casi todos los hombres echan sus canitas al aire. Por eso es mejor decir, no me lo cuente, que no me quiero enterar. Pero eso hay que tenerlo en mente. Porque al final, todo perjudica al final a tu trabajo, ¿no? Pero ella tiene ese arte que lo sabía torear. ¿Ha engañado usted muchas veces? Pues durante los 35 años. A mí me lo puede usted contar porque ya no está por aquí ahora. No, está por ahí. No me acuerdo. ¿Algunas veces? Es que no me acuerdo, hace tantos años. Ay, que no se acuerda. No me acuerdo. Usted es muy pillo, ¿eh? No, es que no me acuerdo, porque la cosa es muy... Es que la cosa es lo que usted me pide ahora mismo, que yo conteste, es una cosa que si digo que sí, me lo puedo invertir. Sí. Y si digo que no, no se lo va a creer. Entonces no me acuerdo. Pero Antonio González, ¿qué dice a todo esto? Pues él lo sabe, él me conoce bien. Él sabe que he sido muy celosa porque lo he querido muchísimo y ha sido muy guapo y cuando ya veía una que iba a por él, pues me encelaba. Eso por supuesto que sí. Pero cuando se es celosa o se es celoso es porque te interesa la persona. La persona que le da igual eso de decir, oye, yo no siento nada, a mí me da igual que vaya. Es que le da igual todo, perdóname. De esto tengo que discrepar. Una persona celosa es porque quiere poseer a alguien, no quiere que esa persona... A mí puede ser un acto de egoísmo también. Es que claro, es todo muy relativo, ¿no? Al final. Nunca te exigió, te ató corta, te exigió mucha fidelidad el Pescadilla, sobre todo siendo gitano. Bueno, eso yo ya lo sabía de antemano. Cuando me casé con un gitano, sé las leyes de los gitanos, sé lo que esa raza tiene dentro, sí. El amor que sienten, el respeto, la familia, muchas cosas. Pero él sabía que se casaba con Lola Flores. Entonces, como una mujer que no soy una mujer corriente, sabía mis defectos y mis virtudes. Y lo ha sabido superar en todos los momentos porque yo he sido una mujer, si he metido la pata en algún momento, he sido bastante discreta. ¿La pata qué quiere decir? ¿Qué creéis que quiere decir meter la pata en un matrimonio? Escribid comentarios, que quiero leeros. Que este tema es muy interesante, porque al final no representa la España que había antes. Era así. Lo que pasa es que ahora vemos un vídeo así de hace 1000 años y nos escandaliza, pero realmente era así. Era algo que oíamos siempre nosotros. Entonces, como soy muy discreta en todo lo que puedo hacer, que le pueda hacer daño a mi marido o a mis hijos, no sé, me pueden perdonar muchas cosas por ese sufrimiento o discreción que en un momento dado yo sé llevar para no hacer sufrir. De alguna forma, quizá el Pescadilla, dándote una cierta libertad, estaba propiciando al mismo tiempo que tú se la correspondieses a él. Bueno, sí, el hombre siempre, entre nosotros que somos chapada a la antigua, para nosotros siempre el hombre ha tenido siempre mucha más libertad que una mujer, ¿no? Que la mujer casada. Pero de todos modos yo soy artista, soy liberal porque trabajo, porque viajo, porque tengo que arreglar cosas. Entonces algo más que una mujer que está con sus hijos en tu casa lavando o planchando. Que da igual, libertad tienen que tener todas las mujeres. Estén en su casa, tocándose el tiqui-tiqui-tiqui, o de artistas llenos de escenarios. No tiene nada que ver, porque eres artista, tienes que tener más libertad. Venga, va. Esto no se lo compro. Pero de todos modos, si yo he tenido gusto de oír a algún lugar y me ha dicho, tú no debes de ir a eso, porque basta que me lo haya dicho. Digo, no, si yo voy, Antonio, voy porque tengo ganas de ir. Bueno, si quieres ir, ve. Entonces ya después yo me he quedado tranquila y he dicho... Ojo, digo que no me gusta, pero a ella me la como igualmente, ¿eh? Porque es que tiene arte hasta para decir cosas que no me gustan. Me ha dicho que no vaya. Pues mira, no voy ahí. Ya que me ha dicho que vaya, ahora no voy. Pero en cambio, si me quiere sujetar y no, entonces me pongo muy nerviosa, pues voy. O sea que soy una mujer muy liberal en todo y por todo, ¿eh? Casarse con Lola Flores, para casarse con Lola Flores hay que ser muy inteligente, ser muy comprensivo y muy listo para conocerla bien. Porque a mi madre, cuanto más la amarrabas, más se soltaba ella. Y mi padre le tenía una cuerda
muy larga, muy larga, muy larga. Y de vez en cuando hacía pim, pim, nada más, pero nada más. Y para eso hay que ser muy inteligente y muy listo. En mi casa soy una mujer muy normal. Mi marido es el patriarca. Mi marido es el rey, el dueño de la casa. Tengo un marido muy bueno, un hombre muy comprensible, un hombre que sabe que se casó con Lola Flores, que no es una mujer corriente, pero yo presumo de una cosa, de que este que tengo aquí no es una papa cocida, es un corazón que funciona muy bien y que lo da todo. Entonces, lo malo que pueda tener por otro lado, lo doy con mi manera de ser y con mis sentimientos. Lola era única como persona. Yo la recuerdo como un ser muy libre, excepcional, pues para aquella época era de verdad que a veces me decía mi cosilla y yo no le hacía caso. Pero me acuerdo de su cosa, del amor. Las pequeñas o grandes aventuras que tuvo, ella ponía toda su alma, ponía todo su corazón. Era fiel en ese tiempo. En el tiempo que ella tenía un amor con uno, era incapaz de terminar al otro, ¿no? Y hay cosas que a mí no me van o no me gustan. Como por ejemplo. Pero me tengo que aguantar. ¿Cómo que Lola? Bueno, detalles, cosas. A lo mejor el carácter de Lolita me duele, cuando a lo mejor tienen, con lo buena que es, tiene un carácter fuerte y de momento le contesta al marido de una manera que le digo, así no se puede contestar a un marido, demasiado que no te da una bofetada en la cara, ¿comprendes? Sí. ¿Lola? Sí. ¿Lola? Sí. Toma ya. O sea, ya está, claramente. O sea, ella ha vivido en una España que no es la de ahora. Ha vivido en una dictadura. En una dictadura que a las mujeres se las sometía, se las tenía en casa y ya está, y no podían trabajar. Entonces el hombre dominaba totalmente la situación. Y es lo que ella está acostumbrada. O sea, decirle eso a su hija, le contestaría como le contestara, da igual. Pero que le diga que la próxima vez le puede dar una bofetada. O sea, que si le da a tu hija una bofetada, tú no te metes en medio. Yo es que esto ya... ¿Has abofeteado a algún hombre? Pues sí. Hay dado una aguanta más que otra. Pero vamos, una aguanta enfadada, pero con gracia. Porque a los hombres hay que respetarlos. Por lo menos para mí, yo creo que sí. ¿Y a ti te han pegado? Me han pegado una sola vez. Vamos, no una sola vez. 3 veces o 4, pero una sola vez, la persona. Hombre, porque ya no me pegaba más. Algunas veces me lo he merecido, por supuesto. Tela, ¿eh? Pero conmigo no te vale. Tienes que ser para mí. Pero eso no quiere decir nada. Después las reconciliaciones son mejores. ¿Sí? Hombre, yo creo que sí. La vida tiene de todo un poquito, ¿no? Bueno, su señora es Lola, ¿no? Lola, y entonces, con Lola, ¿cómo se lleva usted en la casa? ¿Quién es más nervioso de los dos? Bueno, ella. ¿Ella es más nerviosa? No, mucho más temperamento. Sí, mucho ¿no? todo. ¿Y usted le hace caso a todas las cosas que ella le dice? Sí, porque si no le hiciera caso tenía que pegarla. Ah. Y como no quiero pegarla... ¿La ha pues engañado usted muchas veces? Lola Flores siempre ha hablado claro sobre el papel de la mujer en casa con el marido. Y el tono era machista. ¿Sabe obedecer, Lola? Perfectamente, porque nos respetamos mutuamente como artistas. ¿Y sabe dirigir Antonio, Lola? Maravillosamente, porque Antonio dice un refrán muy antiguo, ha vivido con fulano, con mengana. No, entonces no lo conoce. Entonces ahora que yo he convivido con él durante un mes, aparte de ser un genial artista, se ha desvivido, ha perdido como 4 o 5 kilos. Pero mira cómo lo dice, firme, segura y con cariño. Aviso, este bloque puede causar ternura. En Italia es el ejemplo de lo que es España. Lo más hermoso es mi familia, por supuesto, y la gente que quiero y adoro. Pero de los sentimientos, por cómo baila, pero también por cómo es como persona. Tengo una familia, como tú sabes, estupenda. Casada con un catalán, 3 hijos. Lola autonómica, vamos. Gitano, además, 3 hijos gitanos, y toda la familia de Antonio está aquí también, que son unos gitanos maravillosos de Gracia, mis hijos de Madrid, el padre catalán, o sea que ese es un jaleo tremendo. Porque aunque fuera mito en los escenarios, en la casa de la madre absoluta. Y tú tienes la suerte de tener 3 hijos. Que haya parido unos hijos capaces de seguir dando una enjundia a ese apellido tan andaluz y tan mundial que es el suyo. Que te dan grandes satisfacciones. Es verdad.
Antonio es el bohemio, el genio de la música moderna. Es el canto de una hoja que te corta sin querer. Y Lolita es una voz privilegiada. Es la pena y la alegría, un camino por hacer. Un adjetivo para describir a Rosario, por ejemplo. Rosario, el día que salga cantando la armará, pero en el plan como si fuera una Lisa Minnelli, como una pantera negra llena de sensibilidad. Siempre ha dicho que la Rosario es la que más se parece a ella porque tenía como un duende, porque tal. Y es una fuerza tan grande que yo cuando tenía a ella 10 años... Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre. Le dije, Rosario, te veo un arco de luz. Es el llanto y la sonrisa, es que no poder. Es una mezcla del padre y de la madre, una cosa muy especial. Antonio tiene su estilo. Antonio era el niño de sus ojos. Que se adelanta a todos los tiempos. Es vivir con tu verdad. Buenas noches, mire, yo le quería preguntar a Lola que por qué no canta y baila Lolita como ella. Muy bien. Bueno, pues lo sabe hacer, no crea que no. Es capaz de hacer la zarzamora, de cantar pena penita y todo. Antonio es un músico extraordinario. Tiene que volver a empezar de nuevo que la Mili. No, y por Dios, se moriría otra vez, no, él quiere empezar de nuevo, está haciendo una maqueta muy buena para ¿Te refieres a nivel discográfico? CBS, yo no entendía. Él está en la CBS y está haciendo unos temas maravillosos de canciones, toda la letra y música y todo de él. Es curar las cicatrices y olvidarse del ayer. Porque Rosario es la diva ya de la familia. Rosario, ella es la que ha acabado con el cuadro. Y tan divina como es, tan sencilla y tan bonita como es. Vivir con la pregunta, con la duda del saber. La Lolita como que una voz más calmada y tal, que no había como una voz como la de ella. Mi hija Lolita, que tiene unos brazos maravillosos, canta como yo jamás podré cantar. Es la huella que delata. Rosario, si quisiera, podía ser mi sucesora, porque en casa nos reímos con ella, haciendo penita pena con la historia que tiene el tiempo. Sí. Esa rabia de tener. Lo que pasa es que ninguno de mis hijos, ellos me ven como un ídolo tan especial que ninguno quiere acercarse ni parecerse a mí. El coraje de vivir, el coraje de vivir, el coraje de vivir, el coraje de vivir. Yo creo que tengo un hijo que ese sí tiene mi temperamento justo, porque cuando hace un show, verdaderamente cantando, bailando, moviéndose, un cantautor maravilloso. El coraje de vivir y no morir. El coraje de vivir, eso es así. Parecho de sangre. Lo que sí te puedo decir que Lolita tiene una gran personalidad, porque en el estilo que ella cultiva, que me digan una cantante de esa edad que pueda hacer las cosas que hace Lolita con los brazos, con los movimientos y al mismo tiempo esa voz melódica muy parecida a la de Julio Iglesias, se podría comentar sin parecerse, un estilo muy propio de Oye, ella. más que madre es una abuela. Me ha parido, me ha No, parido. es la verdad. Metralletas al poder. Antonio sé que tiene una gran personalidad. La sangre echa dinero y pocas por comer. ¿Dónde está Rosarillo? ¿Dónde está? Pues no le diga Rosarillo que le da mucho coraje. ¿Dónde está Rosario? Rosario. Es que ¿cómo no está? Aprovecho. Bueno, Rosario, 1 de abril, saca su disco, La RCA,
Es un estilo de punky, de no sé cuánto, como es. Tirando más a funky. Espero que en este disco se le note la gran voz que tiene, pero los de RCA, que son los que están pendientes de su promoción, dicen que va a tener un gran éxito. Y Rosario tiene un sello muy personal. Rosario es más a la madre, quizás, pero la verdad es que todos ellos han aportado a la música su sello personal. La verdad ya mentira. Y Antonio Flores como que era el cantautor. Mentira ya placer, saber que solo tiene. Lolita es una voz preciosa porque canta muy bien. Porque más quisiera yo que cantar como canta Lolita. Lolita canta maravillosamente, no porque sea mi hija. Lo que tienes que tener. Soy verdadera amiga de mis hijos. El diálogo con los hijos es lo más importante, para lo bueno y para lo malo. Si hubiera diálogo con los padres, muchas cosas se evitarían. Ahí se ve lo que es ser un mito, y no le quita ninguna humanidad. Al contrario, ser una madre así le hacía todavía mucho más grande. O sea que somos todos artistas. Yo ni canto como Lolita, ni a lo mejor hago así como hace Rosario, pero lo mío es mío. Si te das cuenta, cada uno le da una tónica diferente, ¿no? Para que tampoco se mezclen ni compitan entre ellos. Era muy lista Lola Flores, muy lista. Somos todos buenos artistas, de verdad que sí, son una cosa especial. Bueno, ella presumía mucho de que su familia era artista completo y completos. Al final eligieron ser artistas y estamos de verdad muy orgullosos porque cada cual con su personalidad tienen un sitio importante en el mundo del arte. Es que nadie nos parecemos a nadie. Ya por fin se han dado cuenta la gente. Supongo que la familia Flores es un matriarcado. Bueno, no van a salir médicos ni escultores de padres artistas, ¿no? No, van a salir madres. O sea que es una familia dominada por la madre absolutamente. No lo crea, no. Ella es la es el portavoz. Eso es lo que la gente cree. Es el portavoz del grupo parlamentario Flores. Pero nosotros lo dejamos hablar. La madre ya lo tenemos abiertos. Y ni Lolita me imita. Ni yo puedo imitar a Lolita, ni Rosario, ni Antonio, ni mi hermana, exclusive. Ella siempre ha alardeado de sus hijos, de su familia, de su hermana, de todo el mundo. Quiero muchísimo a mi familia, me preocupa mucho mi hermana Carmen, porque es la única hermana que tengo. Que Carmen pues es una canción a base de temperamento, que si lo va a mirar, lo que pasa es que ella no es tan gitana como yo, pero tiene ¿Por qué no es tan gitana como tú? Pues porque ella ha cogido otras rutas. Ah, bueno, pero ya de raíz... Bueno, sí, eso es igual porque la sangre es la misma, ¿no? Claro. Pero Carmen, si la pulsa bien, tiene tanto temperamento como yo. Ella lo demuestra solamente cantando y yo lo demuestro con mi zapateado y con mi pelo y con mi cosa, ¿comprende? Pero sí, de casta le viene al galgo, o sea que es una cosa muy... Nos parecemos, vamos. Y antes que yo viera algo en mi familia, primero que me lo manda a mí. Esta noche solamente echo de menos a mi hermana Carmen, que la quiero muchísimo y que por cosas de trabajo no ha podido estar a mi lado. Carmen, un beso para ti que estás en Valencia y a mi sobrino Quique, del Valencia también, con toda mi alma, sabes que te adoro, como tú me quieras. Es que mirad cómo lo dice, es que no hay exageración, no hay pose, no hay nada, o sea, es amor puro y duro. Carmen, realmente tú que no eres ni hija ni madre de todas ellas, sino que eres un poco, eres la hermana. La tía. La tía. ¿Cómo ves esta familia? Bueno, yo la veo fenomenalmente bien. ¿Es buena gente? Demasiado buena gente. Demasiado buena gente. La hermana es demasiado buena gente. Quiero muchísimo a mi madre, que es la única que me queda, porque a mi padre lo perdí hace 2 años. ¿A ti qué te falta para ser feliz? Es muy difícil. Tenía que tener a toda la gente que quiero a mi alrededor. Ve que todos están, no dinero, cubiertos de necesidades. Que mi madre me durara y tener a mi padre y a mi hermano. No me haga llorar. Es muy difícil eso, no se puede.
Se pierden la gente que se quieren, amigos que se quieren. No. De mi madre de San Lucas de Barrameda, mi padre de La Palma del Condado, yo tengo ya metido en el corazón, pues que mi madre tiene 87 años, pero es mi madre, ¿sabes? Aunque tenga 90, es mi madre. Y eso lo tengo yo aquí ya, por reglas de la vida. Y lo que quiero es que no le hagan daño, por lo menos el tiempo que le queda que vivir, que bastante mal lo está pasando. Ella siempre se ha deshecho en halagos a sus hijos y a su familia. ¿Por qué tanto hablar de tus hijos, Lola? Bueno, yo creo que no hablo tanto de mis hijos. Siempre he pensado en mis hijos, que es lo que más quiero en el mundo. Seré una pesada, pero es mi vida entera, mis hijos. Quiero estar al lado de mis hijos, porque mientras yo tenga los ojos abiertos, seré como una pantera negra que con mi... Si es verdad que somos, ¿cómo se llama esto? Fuerza magnética. Con mi fuerza yo salvaré a mis hijos de muchas cosas. Es una gran mamá esta señora, sobre todo esto, de verdad. Yo hablo de mis hijos porque soy una madraza, porque adoro a mis hijos con todo mi corazón y es mi obsesión mirar por el futuro de ellos y porque tengo que hablar de mis hijos, porque son mis hijos. Se le ve como todas las madres, ¿no? Al final habla de sus hijos con un amor y un orgullo que transmitía, ¿verdad?, la pantalla. ¿Cómo te llamarán tus nietos? ¿Abuela? No, nunca en la vida. Entonces, el ole ole, porque claro, yo me acuerdo que nací y ole ole para Ya mí existía. siempre ha sido ole ole. Claro, es que me lo inventé yo, guapa. ¿Te lo inventaste tú? Claro. Me llaman ole ole. Ah, ole, ole, nada más. Me llaman ole ole, pero desde que eran muy pequeñitas. Quiero ver a mis nietas grandecitas. Me lo inventé yo porque no lo sé, ¿eh? Porque yo no me acuerdo, pero me han contado que mi abuela tenía al carrito a la cuna y entonces me hacía ole, 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 ole. Y entonces, claro, por eso cada vez que yo la veía, para mí ella era ole, ole. Claro. Lo que me hacía, ¿no? Ole, ole. Irben, Alba, ¿y tú de qué te acuerdas? Las dos tenemos recuerdos muy diferentes, porque siempre hemos sido muy diferentes. Sí. Y ella yo creo que sabía tratarnos a cada una a su manera. Pero a las dos nos contaban los mismos cuentos. Que lleva sangre de reyes, que la palmita que dé la mano. Yo lo que le pido a Dios es salud, primero para los míos y después para mí, que me dé energía y que me tenga así, ¿Cómo estás ahora? Iluminada, con fuerza y con muchas ganas de vivir y que no tenga nada malo. No sé si habrá alguna familia como los Flores, pero yo de momento no la conozco. Hay una cosa esencial que es mis hijos, que por encima de mi arte y por encima de todas las cosas del mundo es lo que más quiero en el mundo. Tienen que poner muchos artistas extranjeros, como hace el programa Aplauso, y cuando te llaman a ver si quieres hacerte 2 cancioncitas, te dice que no te pueden pagar. Que yo sepa, Lola, Y traen a los italianos y a los extranjeros. En Aplauso Y aquí hay muchas artistas que no han ido todavía por primera vez a Italia. Cantantes españoles ¿Qué a punto de medias palo. más bonitas tiene usted? ¿Son americanas? Pues no, señor, son de Sabadell. ¿Qué le parece a usted? Pero ¿por qué lo nuestro tiene que ser siempre lo peor?